Era una noche cualquiera en Frisco, Texas. Hasta que todo cambió. Marshawn Kneeland, la joven promesa de los Dallas Cowboys, un atleta en pleno ascenso, apareció muerto en circunstancias que hoy siguen sin tener una explicación convincente. Tenía solo 24 años, una carrera brillante por delante y una sonrisa que inspiraba a millones. Pero lo que parecía una tragedia personal, rápidamente se convirtió en un misterio lleno de contradicciones. ¿Por qué huyó de la policía aquella noche? ¿Por qué su vehículo fue encontrado abandonado y su cuerpo a varios metros con una herida de bala autoinfligida? ¿Y por qué algunas versiones no coinciden entre sí? Las autoridades hablaron de un suicidio. Los fans hablan de una conspiración. Y entre ambas versiones, queda un silencio que duele. En este reportaje, vamos a desentrañar las horas finales de Marshawn Kneeland, revisar los informes policiales, los testimonios, los mensajes que dejó y las pistas que podrían cambiarlo todo. Tal vez la verdad no sea tan simple como nos quieren hacer creer. Quédate hasta el final del video para descubrir las teorías más impactantes y los detalles que podrían revelar si realmente fue un suicidio o algo mucho más oscuro. No olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios más inquietantes del mundo del espectáculo y del deporte. Era el 5 de noviembre de 2025 en Texas. El aire otoñal traía un silencio extraño, como si presintiera que algo terrible estaba a punto de suceder. A esa hora, Marshawn Kneeland, el defensor prometedor de los Dallas Cowboys, conducía solo por la Frisco Parkway. Había terminado un día aparentemente normal, un entrenamiento ligero, algunas llamadas, mensajes con su novia. Nada que indicara que esa sería su última noche con vida. Sin embargo, algo cambió. Alrededor de las 10:30 p.m., un patrullero del Texas Department of Public Safety encendió sus luces para detener su vehículo. Según el informe oficial, Marshawn no se detuvo, aceleró. ¿Por qué un jugador sin antecedentes, sin problemas legales, decidiría huir de la policía? Esa es la primera pregunta que aún nadie ha podido responder. El coche fue hallado minutos después, abandonado, con la puerta del conductor abierta y las luces encendidas. En el interior, no había señales de lucha, pero sí un teléfono apagado y una cadena, la misma que siempre llevaba al cuello, con las cenizas de su madre, Wendy, fallecida en 2024. La imagen del vehículo vacío bajo la luz intermitente de la patrulla quedó grabada en la mente de los oficiales. Pero Marshawn no estaba allí. La policía desplegó un dron y un equipo canino para rastrear los alrededores. Los agentes recorrieron campos y zonas residenciales, iluminando con linternas cada rincón. A unos cientos de metros, encontraron huellas frescas en el barro. Y nada más. El silencio de la madrugada se volvió inquietante. Mientras tanto, en otra parte de Frisco, su novia, según las grabaciones del despacho policial, había hecho una llamada desesperada. Entre sollozos, dijo que Marshawn llevaba un arma y había pronunciado palabras aterradoras. Dijo que todo se acaba esta noche, que ya no puede más. La llamada activó el protocolo de emergencia. Pero todo fue demasiado rápido. A las 1:31 a.m., un agente reportó haber encontrado un cuerpo a pocos metros de un canal de drenaje. Era Marshawn. Tenía una herida de bala en la cabeza y el arma a su lado. La versión inicial, suicidio con arma de fuego. Sin embargo, los detalles no cuadran. El informe no especifica de quién era el arma ni cómo fue hallada. Algunos testigos afirmaron haber oído 2 disparos, no uno. Otros aseguran que vieron luces de otro vehículo cerca de la escena, antes de que llegara la policía. El área fue acordonada durante horas, pero los medios no pudieron acercarse. Cuando finalmente se difundió la noticia, el comunicado fue breve, casi clínico. El jugador de los Dallas Cowboys, Marshawn Kneeland, fue encontrado muerto a causa de una herida de bala autoinfligida. Las autoridades no sospechan de juego sucio. Fin del caso. O eso parecía, pero para los que conocían a Marshawn, aquella versión sonaba imposible. Apenas 2 días antes,
Había celebrado su primer touchdown en la NFL. Había hablado de lo bendecido que se sentía y había prometido dedicar su próxima victoria a su madre. Sus compañeros lo describían como alegre, centrado, agradecido. Cómo un hombre así decide acabar con su vida sin una nota, sin una despedida pública, sin un rastro de duda en los días previos. Las redes sociales estallaron. Algunos fanáticos hablaron de presiones internas en el equipo. Otros insinuaron que sabía algo que no debía salir a la luz. En foros y blogs se empezó a tejer una telaraña de teorías, desde problemas financieros hasta conflictos con figuras del entorno deportivo. Lo que sí es un hecho, algo ocurrió esa noche que cambió todo. Marshawn Kneeland salió de su casa con vida y con sueños por cumplir. Horas después, la policía encontró a un joven sin pulso, con demasiadas preguntas abiertas y un silencio que pesaba más que cualquier evidencia. En el rostro de los aficionados, en los ojos de su familia, la incredulidad se mezclaba con la rabia. Porque cuando la muerte llega con tantas sombras, la verdad deja de ser un dato y se convierte en una búsqueda. Y esa búsqueda apenas acaba de comenzar. Dicen que antes de una tragedia, siempre hay señales. Pequeñas grietas en la superficie de una vida que parece perfecta. En el caso de Marshawn Kneeland, esas señales estaban allí, solo que nadie las supo leer. Los días previos a su muerte fueron, en apariencia, normales. Entrenamientos, sonrisas, publicaciones en redes donde hablaba de su madre y de su fe. Pero detrás de esa imagen se escondía un silencio cada vez más denso. Un silencio que algunos cercanos describieron como una calma que no era calma. La tarde del 5 de noviembre, varias personas recibieron un mensaje inquietante de parte de Marshawn. Un simple texto en un grupo familiar. Los amo. Pase lo que pase, recuerden que todo lo hice con amor. Nadie ya entendió el contexto. Algunos pensaron que era una muestra de gratitud. Otros, una broma. Pero su novia no. Ella sintió un escalofrío. Pocas horas después, lo llamó. Según la grabación filtrada del despacho policial, su voz sonaba temblorosa. Fuera de sí. Está armado. Me dijo que no lo busque, que ya tomó una decisión. Eran las 10:10 p.m. cuando la línea se cortó. Desde ese momento nadie volvió a escucharlo. La policía cree que, tras esa llamada, Marshawn salió de su casa con la pistola que guardaba legalmente desde la muerte de su madre. Sin embargo, lo extraño es que el arma no tenía huellas claras, ni siquiera las suyas. ¿Cómo es posible? ¿Limpiadas antes del disparo? ¿O tal vez manipuladas después? El informe preliminar habla de un acto impulsivo bajo un episodio emocional. Pero los expertos en comportamiento deportivo consultados por la prensa señalan que no hay rastro de depresión clínica en su historial. De hecho, el mismo día publicó un mensaje motivador en su cuenta privada. No dejes que el miedo te detenga. Tu momento siempre llega. Entonces, ¿qué lo empujó al abismo en cuestión de horas? Algunos compañeros del equipo confesaron bajo anonimato que Marshawn estaba preocupado por algo grande. Uno de ellos afirmó que había mencionado sentirse vigilado. Dijo que alguien lo seguía, que algo no estaba bien dentro del club. ¿Podría tratarse de paranoia? ¿O realmente había algo que lo amenazaba? La versión más inquietante surge de una fuente cercana a la familia. Según ella, Marshawn le confesó días antes que había descubierto algo que no debía saber, relacionado con personas de alto rango en el entorno deportivo. Nadie ha podido confirmar si esa conversación fue real, pero lo cierto es que esa frase se convirtió en el centro de las teorías conspirativas que hoy rodean su muerte. En su habitación la policía encontró un cuaderno cerrado. Dentro frases dispersas, casi como pensamientos inconclusos. No todos los héroes sobreviven. El silencio puede ser más mortal que una bala. Man, pronto estaré contigo. 3 frases. 3 posibles verdades. Despedida, advertencia, mensaje cifrado. A las pocas horas, cuando el informe médico forense fue filtrado a la prensa, algo más llamó la atención. El disparo no era completamente coherente con una posición de suicidio tradicional.
La trayectoria de la bala, según fuentes extraoficiales, era inconsistente. Sin embargo, esa información nunca fue incluida en el comunicado oficial. El público, confundido, comenzó a atar cabos. Un mensaje de despedida, un arma sin huellas, una llamada de auxilio, un disparo dudoso. Cada elemento, por sí solo, podría parecer una coincidencia, pero juntos forman una secuencia inquietante. Y si las señales no eran de desesperación, sino de advertencia. Si Marshawn sabía que algo estaba a punto de pasarle, pero nadie le creyó. Las respuestas no están claras. Lo que sí está claro es que aquella noche, él sabía que lo observaban. Y quizá, en ese momento, comprendió que su historia, una historia de gloria y dolor, estaba llegando a un final que él no había escrito. A medida que los días pasaban, el misterio alrededor de la muerte de Marshawn Kneeland se hacía más profundo. Lo que al principio parecía un trágico suicidio, empezó a mostrar grietas en su versión oficial. Documentos incompletos, informes que no coincidían, silencios prolongados de las autoridades. Todo empezaba a oler a encubrimiento. El informe policial de Frisco, publicado la mañana del 6 de noviembre, fue sorprendentemente breve. Decía que el jugador había sufrido una herida de bala autoinfligida y que no se sospechaba de la participación de terceros. Pero solo unas horas después, Reuters citó a una fuente interna del condado de Collin, afirmando que la escena no era completamente coherente con un suicidio. La posición del cuerpo, el ángulo del disparo y la distancia del arma generaban dudas. ¿Cómo podía el mismo caso tener dos versiones tan distintas en menos de 24 horas? Aún más extraño fue lo que ocurrió con el arma. Según Dallas News, el arma fue encontrada a unos hasta 80 centímetros del cuerpo. En la mayoría de los casos de suicidio, el arma suele quedar muy cerca de la mano. Además, los análisis de residuos de pólvora en las manos de Marshawn no fueron concluyentes. ¿Disparó él o alguien más lo hizo por él? La autopsia tampoco ayudó. El informe forense tardó más de lo habitual en hacerse público. Y cuando finalmente fue revelado, varios párrafos estaban tachados o bajo confidencialidad judicial. ¿Por qué tanta reserva en un caso que supuestamente era simple y cerrado? Mientras tanto, los medios recibían información contradictoria. Algunos periodistas hablaban de una nota de suicidio digital que nunca fue mostrada. Otros mencionaban que su teléfono, encontrado en el coche, había sido bloqueado por el FBI por razones de seguridad. Nadie explicó qué tipo de información contenía ese dispositivo. ¿Qué escondía Marshawn? ¿Mensajes? ¿Correos? ¿Pruebas? ¿O solo recuerdos? Los vecinos de la zona también aportaron detalles que la policía pareció ignorar. Una mujer declaró haber visto otro vehículo estacionado en la zona antes de que llegaran los patrulleros. Otro testigo afirmó haber escuchado 2 detonaciones, separadas por varios segundos. Sin embargo, el informe oficial solo registró un disparo. ¿Error de percepción o evidencia de manipulación? A estas contradicciones se sumó el silencio del club. Los Dallas Cowboys emitieron un comunicado frío y administrativo, sin mencionar el contexto del suceso. No hubo rueda de prensa, no hubo respuesta a las preguntas de los periodistas. Ni siquiera confirmaron si Marshawn había mostrado signos de angustia o conflictos internos. Esa actitud generó más sospechas. Algunos medios deportivos comenzaron a especular con la posibilidad de que existieran tensiones contractuales o personales entre el jugador y ciertos directivos. Nada confirmado. Pero el silencio del club no ayudó. Por otro lado, la policía de Frisco fue criticada por haber cerrado el caso en menos de 48 horas. En un país donde incluso los suicidios de figuras públicas se investigan con detalle, la rapidez de esta resolución resultó inquietante. Un periodista de investigación lo resumió así: demasiadas respuestas rápidas, demasiadas pruebas selladas, demasiadas voces en silencio. En las redes, el nombre de Marshawn se convirtió en tendencia bajo etiquetas como Justice for Kneeland y Hey, What Really Happened. Los fans pedían una segunda investigación, alegando que había demasiados huecos en la historia. Y no les faltaban razones.
Las grabaciones del 911 revelaron que los oficiales habían sido alertados más de una hora antes de que Marshawn fuera hallado muerto. Pero según los registros de localización, la búsqueda activa comenzó casi 40 minutos después. ¿Qué pasó durante ese intervalo? ¿Por qué se perdió tiempo tan crucial? Algunos teóricos fueron más lejos. Afirmaban que Marshawn podría haber estado vivo durante esos minutos y que una mala intervención policial o una omisión deliberada habría sellado su destino. Otros sostienen que alguien lo seguía esa noche y que su huida no fue por miedo a la policía, sino a otra presencia que lo acechaba. La evidencia es frágil, pero el patrón es claro. Un vehículo abandonado, un arma sin huellas, un disparo de trayectoria dudosa, un teléfono bloqueado, un club y una policía en silencio. Demasiadas coincidencias para una historia tan simple. Marshawn Kneeland fue un joven con todo por delante, amado por sus compañeros y por su público. No hay registro de consumo de drogas, ni problemas legales, ni antecedentes de depresión. Y sin embargo, nos dicen que esa noche decidió acabar con todo, sin dejar rastro, sin despedida, sin lógica. Tal vez el verdadero misterio no sea cómo murió, sino por qué tantos se esfuerzan en que no sepamos la verdad. Y en ese silencio incómodo, una idea comienza a tomar forma. Quizás, detrás de la tragedia se oculta un secreto que alguien poderoso no quiere que salga a la luz. En la vida de Marshawn Kneeland, había un nombre que nunca dejó de resonar. Wendy, su madre. Ella fue su refugio, su fuerza y su sombra. Murió en febrero de 2024, meses antes de que él fuera reclutado por los Dallas Cowboys. Desde entonces, algo dentro de Marshawn cambió para siempre. Muchos decían que desde su muerte, él ya no era el mismo. Solía sonreír, pero sus ojos hablaban otro idioma, uno hecho de pérdida y nostalgia. En cada entrevista mencionaba a su madre, y en cada partido llevaba una cadena plateada con un pequeño relicario. Dentro de ese relicario estaban las cenizas de Wendy. Una vez declaró ante la prensa: "El asterisco está conmigo en cada jugada. Siento que me protege. Y a veces también me llama". Esa frase, en su momento, pareció una metáfora tierna. Pero hoy, después de su muerte, adquiere un tono inquietante. Durante la investigación, los agentes encontraron ese relicario entre sus manos, cerrado, manchado con algo que parecía sangre. No hay registro oficial de su hallazgo, pero una fuente de la data del laboratorio forense filtró la información a un medio local. El colgante había sido apretado con tanta fuerza que las marcas quedaron grabadas en su piel. ¿Por qué lo sostuvo así en sus últimos segundos? ¿Era una súplica? ¿Una despedida? ¿O una señal? En el diario que la policía halló en su apartamento, había una página dedicada enteramente a su madre. En tinta azul, con una caligrafía nerviosa, escribió: "Mamá, si alguna vez me pasa algo, sabrás la verdad, porque tú ves lo que ellos no pueden ver". Una frase breve, pero escalofriante. ¿Qué quería decir con lo que ellos no pueden ver? ¿Se refería al fin? ¿O a algo que lo atormentaba desde dentro? Algunos testuanos afirmaron que en las últimas semanas, Marshawn hablaba de sueños recurrentes. Su madre lo visitaba, lo miraba sin hablar, pero siempre señalaba el mismo lugar, el campo, bajo una luna llena. El mismo tipo de luna que iluminó la noche de su muerte. Una coincidencia que muchos consideran perturbadora. Su psicólogo, quien pidió permanecer en el anonimato, mencionó que Marshawn tenía una conexión espiritual intensa con la figura de su madre. A veces, incluso, hablaba de ella en presente, como si aún viviera. Ella ya está cerca, me guía, me da señales. Pero las señales que afirmaba recibir se tornaron más oscuras con el tiempo. Días antes de su muerte, contó a un compañero del equipo que había visto una figura en el espejo detrás de él mientras se vestía. Dijo que era su madre, que le sonreía, pero no con ternura, sino con tristeza. A partir de ese momento, su comportamiento cambió. Empezó a retirarse de las reuniones del club, evitaba ya a la prensa y pasaba horas encerrado, escribiendo o rezando. Cuando un amigo le preguntó si estaba bien, contestó con una frase inquietante: "Estoy en paz, porque pronto la volveré a ver".
La autopsia confirmó que llevaba el relicario con las cenizas en el cuello, hasta el último momento. Los expertos forenses notaron una peculiaridad. El colgante contenía no solo cenizas, sino también un pequeño trozo de papel doblado, ilegible por el daño. El papel nunca fue mostrado al público. ¿Una nota de su madre? ¿Una confesión? ¿Una profecía escrita por él mismo? Nadie lo sabe. Pero desde que ese detalle salió a la luz, las teorías se multiplicaron. Algunos creen que Marshawn estaba siendo manipulado emocionalmente por alguien que conocía su devoción hacia su madre. Otros piensan que se encontraba en un estado mental tan vulnerable que confundía las señales espirituales con amenazas reales. Sin embargo, hay una tercera teoría más escalofriante, que Marshawn había descubierto algo oculto dentro del club o del sistema deportivo, y que su fe en las señales de su madre era el modo en que su mente intentaba advertirlo del peligro. Varios aficionados sostienen que su muerte fue una advertencia simbólica, una forma de silenciarlo antes de que revelara algo comprometedor. El hecho de que su cadena, el símbolo de su vínculo más puro, apareciera destrozada, parece más un mensaje que una coincidencia. En el mundo de los vivos, su historia quedó envuelta en misterio. Pero en el de los muertos, quizá Marshawn Kneeland y su madre finalmente se reencontraron. Y en ese encuentro silencioso, puede que reposen los secretos que nunca podremos escuchar. El caso de Marshawn Kneeland podría haberse cerrado como uno más en la larga lista de tragedias deportivas, pero las sombras que lo rodean no desaparecieron. Al contrario, cada día que pasa surgen más voces, más dudas, más fragmentos de verdad escondidos entre versiones contradictorias. El silencio oficial es ensordecedor. Y cuando el silencio es tan fuerte, es porque alguien tiene miedo de lo que podría oírse. Los medios lo llaman un suicidio inexplicable. Los fanáticos, un mensaje oculto. Pero los que han seguido cada detalle del caso creen en algo más grande. Una verdad enterrada bajo la alfombra del poder. Teoría 1. La escena manipulada. El primer indicio de manipulación proviene del propio lugar del hallazgo. Las imágenes de la escena, que nunca fueron publicadas oficialmente, pero que varios agentes describieron a la prensa, muestran inconsistencias evidentes. El arma estaba demasiado lejos del cuerpo. No había sangre en la mano derecha, pero sí en la izquierda. La dirección del disparo no coincidía con la posición en la que fue encontrado. Expertos independientes, tras analizar el informe forense, concluyeron que la trayectoria de la bala no correspondía a un disparo autoinfligido. Si no fue él, entonces ¿quién apretó el gatillo? Una fuente anónima dentro del departamento de policía confesó que alguien había ingresado al perímetro antes de que se cerrara la zona. No se sabe quién, ni con qué autorización. Lo que sí se sabe es que, horas más tarde, varios objetos personales, entre ellos su teléfono y un reloj digital, desaparecieron del inventario. Nada de eso fue reportado públicamente. Teoría 2. El encubrimiento institucional. Otra hipótesis apunta directamente al entorno del deporte profesional. Marshawn había mencionado ahí algunos compañeros que se sentía presionado por decisiones internas del club y que sabía cosas que no debía saber. ¿De qué cosas hablaba? Nadie lo ha revelado. Pero 2 días antes de su muerte, se reunió con un exagente deportivo que había sido despedido por irregularidades financieras dentro de la organización. ¿Coincidencia o no? Esa persona también fue encontrada muerta semanas después, en circunstancias poco claras. El patrón de silencio crecía. Los seguidores más atentos notaron un detalle perturbador. El comunicado oficial de los Dallas Cowboys fue redactado antes de que se terminara la autopsia. ¿Cómo podían saber con certeza que se trataba de un suicidio si ni siquiera se había concluido el informe médico? Las teorías más atrevidas aseguran que el club quiso evitar un escándalo mediático que afectara su reputación. Un jugador prometedor, una investigación abierta. Y la sombra de una posible conspiración. Demasiado riesgo para una franquicia millonaria. Por eso se habría decidido cerrar el caso con rapidez, controlando la narrativa, filtrando lo justo y sellando los documentos que contenían detalles comprometidos. Teoría 3. El mensaje cifrado. La más inquietante de todas
no apunta a un culpable externo, sino a un código escondido en sus últimas acciones. Algunos analistas creen que Marshawn dejó un mensaje deliberado. Su diario, sus frases inconexas, el papel doblado en el relicario con las cenizas de su madre, y la extraña coincidencia entre sus palabras y los lugares que visitó los días previos, podrían no ser simples símbolos espirituales, sino advertencias. En una de sus notas escritas a mano se lee: «No puedo hablar, pero aún puedo escribir. Si desaparezco, miren hacia donde brilla la luz». Los fanáticos descubrieron que esa frase fue publicada exactamente una semana antes de su muerte, en una historia efímera que desapareció al cabo de unas horas. Nadie la guardó, pero sí existen capturas. ¿Era una metáfora o una pista? En el mapa del GPS del vehículo, su última ubicación conocida era un área industrial llamada Brightfield, que en inglés puede traducirse como campo brillante. La coincidencia con su mensaje, miren hacia donde brilla la luz, heló la sangre de los investigadores. ¿Estaba Marshawn intentando revelar algo? ¿Fue llevado hasta ese lugar a la fuerza? ¿O sabía que allí lo esperaba su destino? Cada teoría tiene un punto débil, pero juntas forman una imagen aterradora. Un joven atleta con una vida por delante, una madre fallecida que lo marcó para siempre, un club con secretos, un arma sin huellas, un disparo imposible, demasiadas piezas que no encajan. Hoy, a más de un año de su muerte, el caso continúa cerrado oficialmente. Pero en las redes y entre los investigadores independientes, la llama sigue viva. Porque la historia de Marshawn Kneeland ya no pertenece solo al deporte, sino al misterio. Y quizás, en algún rincón del silencio alguien aún conserva las respuestas que podrían cambiarlo todo. Si algún día se atreven a hablar, la historia de Marshawn Kneeland no terminó aquella noche fría en Frisco. Comenzó allí. Desde entonces, cada fragmento de su vida, cada palabra, cada silencio, ha despertado preguntas que siguen sin respuesta. Los informes oficiales hablan de un suicidio, pero su mirada, su fe, sus sueños truncados y los misterios que dejó atrás cuentan otra historia. Una historia donde el dolor se mezcla con la duda, donde la verdad parece escondida detrás de un muro de poder, miedo y silencio. Los que lo conocieron dicen que Marshawn no era el tipo de hombre que se rendía, que amaba la vida, el juego y el recuerdo de su madre más que nada. Y, sin embargo, esa noche algo, o alguien, cambió su destino para siempre. ¿Fue un accidente? ¿Una manipulación? ¿O un mensaje que nunca logramos descifrar? Quizás la verdad está ahí, esperando a ser contada, esperando que alguien tenga el valor de romper el silencio. Hoy, más allá del misterio, solo queda la tristeza, pero también la esperanza de que un día, la justicia o el tiempo revelen lo que realmente ocurrió, porque ningún secreto puede permanecer oculto para siempre. ¿Y tú? ¿Qué piensas realmente que pasó con Marshawn Kneeland? ¿Crees en la versión oficial o en las sombras que nadie quiere mirar? Déjalo en los comentarios. Tu opinión puede ser parte de la verdad que aún falta. Dale me gusta, comparte este video y suscríbete al canal para seguir descubriendo juntos las historias que otros prefieren callar. Porque aquí la verdad no muere, solo espera ser contada.